Bien, chicos, buenas tardes. Em, Les quería comentar que no tiene relación específicamente con etimologías en este momento, pero le subí al Classroom de pensamiento crítico y lógico las calificaciones del primer corte, es decir, de la primera mitad de puntos que deben haber alcanzado con hadas o con actividades de aprendizaje. El máximo puntaje que se podía alcanzar era 38 puntos. Los totales y las calificaciones que ven ahí todavía no contemplan actividades de recuperación que les voy a estar marcando. De hecho, ya les marqué una para entregar el día de hoy y la otra se va a marcar en Classroom. Lo que les dejé ahí es la calificación individual de cada hada y la sumativa. Si alguien tiene duda o un comentario, aclaración, corrección de la calificación que se les puso ahí, me lo pueden comentar únicamente vía correo electrónico, no aquí, no WhatsApp, únicamente vía correo electrónico. Eso es en cuanto a aclaraciones antes de las 7 de la tarde. Aquellos que no han entregado hadas, hay gente que tiene entre una y todas las hadas sin entregar, que son aquellos que están marcados con una X en el número de hada. También se les va a dar la oportunidad de entregar estas tareas de manera atrasada. Obviamente, no van a tener la misma puntuación que tendría si fuera un trabajo entregado en tiempo. Van a valer menos puntos de lo que se les asignó originalmente, pero de esto a los 0 puntos que tienen en algunos casos, es una gran ayuda. Tienen para entregar hadas atrasadas hasta el día viernes antes del mediodía. 12:01 de la tarde, ya no reviso ni una nada más. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar las calificaciones a la escuela. Y si me lo envían sábado, domingo, lunes, ya es historia pasada. Esos puntos no se añadieron. Y lo mismo sucede con las aclaraciones. Chequen hoy mismo que estén bien sus calificaciones para cualquier duda o aclaración, corregirlo en el momento. Cualquier hada que no esté contemplada, que ya hicimos el ejercicio, pero de todas maneras, si tienen un hada que les aparece como no entregada, pero sí la entregaron, envíenla directo a mi correo. No quiero capturas de pantalla de si lo entregué, si lo hizo, porque de todas maneras, ¿cómo te asiento yo la calificación? Entonces, es muy importante que las correcciones se hagan a más tardar el día de mañana y para enviar hadas atrasadas tienen hasta el día viernes antes del mediodía. Después de eso ya no se van a recepcionar hadas atrasadas. No sé si con respecto a esto tengan dudas, comentarios. Es checar el Excel que les puse en el Classroom y de ahí, si no tienen ninguna duda, ningún comentario, no es necesario hacer nada. Maestra, Sí, ¿se acuerda que ayer le comenté que, o sea, usted me dijo que no tenía yo entregada una hada y le dije que sí? Ayer se las mandé en el correo. ok. Los que, sí, yo voy a revisar los correos que me hayan enviado y esos son los que voy a estar tomando en cuenta. Todas las aclaraciones tienen que ser sí o sí por correo electrónico y las entregas también tienen que ser por correo electrónico, no volverlo a subir a Classroom, no mandarlo por WhatsApp. No se va a aceptar en ese formato, chicos. Y las actividades de recuperación es con la idea de que ustedes puedan subir su puntuación o en algunos casos que no estén en riesgo de reprobar la asignatura, siempre y cuando hayan cumplido, cuando menos, con la entrega de todas sus hadas. Bien, chicos, ¿algún otro comentario, Andrea? No sé si todavía tienes duda con respecto al formato que mandé. Maestra, No. y en el caso del formato que subió de etimología.
El de etimologías ya fue. El de etimologías todavía no lo subo con respecto a las calificaciones de primer corte porque todavía no terminamos de ver los contenidos de las materias. Nos faltan un par de temas. Por eso estamos trabajando pensamiento. El formato anterior de etimologías era para que a más tardar el día viernes 9 de octubre mandaran hadas que estuvieran igual en estados de confusión porque no se subieron al Classroom, porque a lo mejor no les hacen de calificación y hacer ese tipo de aclaraciones en cuanto al cumplimiento. Pero eso se tendría que haber realizado el día viernes 9 de octubre, como dice ahí, que es el día que lo subí. De todas maneras, voy a seguir haciendo aclaraciones, pero por ahorita vamos a estar trabajando únicamente pensamiento y haremos esta misma actividad después con etimologías para ya ponernos al día. Ok, maestra, yo igual le mandé creo que una o dos actividades, creo igual, de etimologías en el mismo correo ayer. Ok, chicos, esta semana únicamente voy a estar revisando tareas de pensamiento, que son las que se tienen que entregar a la escuela. Y porque las de etimología se tenían que haber entregado el día viernes. Esta semana no voy a revisar nada de etimologías. Las R son actividades de recuperación, por eso les puse una R, que todavía no le sumo esos puntos, pero pues es así como para referencia mía. Ya los puntos que saquen, pues son los que se les van a asignar como puntos extras para ayudarles a subir sus calificaciones. Y las demás hadas son tal cual el número conforme las fueron haciendo de 1, 2, 3. Y en el caso de pensamiento, comprende el hada 1 al hada 5. Maestra, la tarea de pensamiento se suman a la calificación. Sí. Gabriela, las actividades de recuperación no las voy a tomar como obligatorias, pero sí les comento que son puntos que les puede hacer en dado momento falta, sobre todo tomando en cuenta que en general no les ha ido nada bien con la asignatura de pensamiento y sinceramente los temas de aquí en adelante se van a poner más y más difíciles y complejos. Entonces, eh, si ustedes no realizan las actividades de recuperación, simplemente van a ser 0 puntos adicionales. Nada más tomen en cuenta las consecuencias que podría tener si no tienen una buena puntuación o buenas calificaciones en no realizarlo. Del lado 5.2, yo asenté todas las que me salían en línea. Si no, los que hayan, los que no hayan, o hayan tenido problemas respondiendo el formulario en línea del ADA 5.2, pues que lo copien en un Word o en su libreta, lo responden y lo envían para que se les envíe, para que se les asiente calificación. Ya no se va a revisar nada de lo atrasado en Classroom ni en Google. Todo eso tiene que ser por correo. Entonces, si no se les ha asentado el cuestionario, mándenlo a mano o en Word por correo. Sí, con una captura también puede funcionar, Jacqueline. Ok, chicos, bueno, pues con eso cubrimos el tema del cierre de la primera mitad prácticamente de la asignatura de pensamiento y les comento en etimologías, todavía nos faltan temas por ver para terminar el primer corte, no nos falta mucho tampoco, pero vamos a dar prioridad a ponernos en día en pensamiento lógico. Bien, hablando de transiciones, vamos a comenzar con la sesión de hoy, viendo un tema de una nueva unidad, que es la unidad número 2. Ya la sesión pasada cerramos la unidad número 1 y el tema con el que vamos a abrir esta nueva unidad es el abecedario latino. A partir de aquí
Ya no nos vamos a enfocar tanto en historia de Roma o en características de las palabras en general, sino de ya de el idioma latín. Bien, la idea no es obviamente que salgan ustedes de la asignatura hablando un idioma totalmente nuevo, porque no sería realista. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cuántos años le ha tomado a la mayoría aprender el idioma inglés. Y lo mismo, por muy que el latín sea un hermanito del español y sean muy similares, no deja de ser el aprenderse totalmente un nuevo vocabulario, pero sí es la idea que pongan atención en la forma en que se encuentra estructurado y en la similitud de las palabras que les va a ayudar en el futuro para tener una mejor ortografía y entender mejor el significado de muchas palabras si no tienen un diccionario a la mano o se están leyendo un libro, se encuentran con una palabra nueva, de repente podrían entender lo que quiere decir sin necesidad de consultar fuentes externas. El abecedario latino es prácticamente, como vemos en la lámina de aquí, idéntico al abecedario que utilizamos en el español. El abecedario latino consta de 25 letras. En el idioma español tenemos más, que vamos a mencionar qué letras se agregaron, y se dividen en consonantes y vocales, que es lo que utilizamos en la actualidad. ¿Cuáles son las consonantes? Las que vemos aquí en la columna B, C, D, y recordemos que las vocales las tenemos contempladas en español como 5. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de las vocales con el latín. Aquí en el latín lo que podemos observar es que sí también tenemos sí tenemos las 5 vocales que utilizamos en español, pero además la Y se utiliza como una vocal en algunos casos del latín y se clasifica eh, junto con estas otras letras. Ahora, las vocales a su vez también tienen una subclasificación que pueden ser fuertes o que pueden ser débiles. Tenemos dentro de la categoría fuertes A, E, O, y dentro de las débiles I, Y, U. ¿Alguien que me diga cuál cree que sea la diferencia entre las vocales fuertes y las vocales débiles? ¿Puede repetir la pregunta, maestra? Ah, ¿Por qué escuché. creen que unas vocales son fuertes y otras vocales son débiles? Por su forma de tono o de acento o algo así. Sí, exactamente. Las vocales fuertes, cuando las pronunciamos A, se pronuncian A y luego pronuncian I, se van a dar cuenta que abrieron la boca más con la letra A del que lo hicieron con la letra I. Y lo mismo sucede con la E y la O. Van a notar, si lo dicen en voz alta, que las bocas les van a abrir más de lo que lo hacen con la I, la Y y la U. Ahora, con estas vocales también se pueden formar diptongos, que son agrupaciones de letras. Los más usuales en el latín son tres: A, E, O, E, A, U. Por ejemplo, tenemos A, E, celum, que significa cielo. Otro ejemplo de A, E es éter, que significa éter. Vean cómo aunque se escribe totalmente diferente en nuestro ejemplo que en nuestra traducción, podemos observar que justamente es de la pronunciación en latín que se modificó la escritura para adaptarlo al español. Celum. Lo dijéramos en nuestra pronunciación normal, diríamos caelum, y sí, nos costaría trabajo entender que se refiere al cielo. Pero si decimos celum, sí podemos encontrar más una similitud de palabras. Otro tango es oe, poema, que significa amiga, amoeba,
que significa pena. Y au como oro, que significa oro. Vean nuevamente como aurum, si lo pronunciamos así, no se nos vendría a la mente el metal precioso que conocemos, pero si lo pronunciamos diferente, aurum, ahí sí tiene una similitud muy grande con oro. También hay otros distongos que son EU, E, I, U, I, pero estos son muy raros, solo aparecen en palabras muy contadas. Las consonantes también tienen una clasificación al igual que las vocales. Las consonantes se clasifican en simples y dobles, y esta clasificación también está directamente relacionada con su pronunciación o con el tono. Las consonantes simples son todas las que vimos en la tabla de arriba, la tabla superior, que va de la B alta a la B chica. Y las consonantes dobles son estas dos, la X y la Z. ¿Por qué son dobles? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? En la columna sonido nos está diciendo que cuando decimos X o cuando utilizamos la X en una palabra, suena como si en realidad utilizáramos dos consonantes a la vez, por eso el nombre de consonantes dobles. Por ejemplo, si digo Duxi, tal cual nos dice el sonido, parece que pronuncié la C y la S, Duxi, o con GS, Duxi. Si digo Rexi, sé de algo similar. Aquí en pronunciación lo podemos ver. Sí, podríamos literal leer lo mismo la columna izquierda, Duxi, que leer la columna derecha, Duxi. Esta comunión de consonantes nos hace juntas el sonido de una consonante individual, que en este caso es X. Lo mismo sucede con la Z. Su sonido, como podemos ver aquí, normalmente se describe como DS, Zephyrus. Pronunciación Zephyrus. Por eso es que se llaman consonantes dobles, aunque solo es una sola letra. Cuando yo lo pronuncio en cualquier palabra, suena como si estuviera pegando dos consonantes. Son las mismas letras en latín que en español, pero nuestra lengua añade otras más. Recordemos que el español no vi simplemente una adaptación del latín, sino que se encuentra compuesto por un 75% de latín y un 25% restante lo dan otros idiomas como el griego, el árabe, el inglés. En este caso, en español, se agrega la letra T, la W, que está compuesta de dos U's, la ñ, que se deriva de combinaciones como GN, NN y NN. Como podemos ver, lignum en realidad normalmente se pronuncia niñum, que es leño, damnum debería pronunciarse damium, que es daño, y años, que es año. Y la doble L, que está compuesta, como su nombre lo dice, de dos L. Además, se toma en el griego en época tardía K, X, Y, Z, ya que en el latín primitivo no existían. Recordemos que cuando vimos un poco de la cultura romana como civilización, aprendimos que dentro de sus guerras logran convertir a Grecia como una de sus colonias. Y a partir de esa conquista, mucho de la cultura griega, como la religión, que es algo específico que vimos, eh, se pasa a la cultura romana, y aquí es donde podemos ver que no solo fueron en cuestiones como arte o como religión, sino que también dentro del lenguaje hubieron combinaciones que dio lugar a nuevas variaciones. ¿Cómo debemos de pronunciar el latín? Dice que es lícito pronunciar el latín como si fuera español. No es que esté prohibido, si yo veo una palabra en latín, leerlo textual como yo lo haría en español. Por ejemplo, me está diciendo que yo puedo decir sin ningún problema lignum y fin.
Pero no es la única pronunciación, está también la pronunciación que es la italiana, que es la que escuchamos de manera más común y que basa en usos eclesiásticos, independientemente de si alguien profesa una religión o no, es parte de la cultura internacional por ser una religión muy antigua, especialmente la Iglesia Católica. Y habrán notado que por ejemplo, en Italia todavía se ofician misas en latín. Esa es una de las principales maneras en las que se ha preservado el idioma. Y muchos, al estudiar latín, prefieren utilizar la pronunciación en tipo italiana para leer los textos. Cantidad prosódica. ¿Qué es la cantidad prosódica? Se refiere específicamente a cuánto voy a tardar pronunciando algo. En latín, las vocales y las sílabas pueden ser largas, pueden ser breves o pueden ser indiferentes. Esto depende de qué tan rápido vayas a pronunciar la palabra. Obviamente las palabras largas son las que tardan más y las breves las que tardan menos. Y aquellas que se llaman indiferentes nos está indicando que da igual realmente la velocidad o la rapidez con la que se pronuncia. Ese tiempo del que estamos hablando es justamente lo que se denomina cantidad. Se puede decir de una manera de clasificar que las vocales que son largas valen dos tiempos y las breves uno, o sea, van a tardar un poquitito más de lo que tarda una breve. Y las indiferentes, obviamente, pueden valer uno o dos tiempos, da igual. Ahora, ¿cómo vamos a distinguir que una vocal es larga o que se pronuncia larga? Vamos a observar que sobre palabras así se va a colocar este signo que estamos viendo en la diapositiva, entre comillas, que es una rayita que va encima de la letra. Esta rayita es un acento gráfico que realmente no se utiliza en latín, más bien lo utilizamos nosotros, las personas que estamos aprendiendo o conociendo el latín, para poder identificar cómo es que debemos de pronunciar las palabras. Es un auxiliar para pronunciarlo de forma más adecuada. Tenemos el ejemplo de aquí que es junio, que podemos darnos cuenta al decirlo en voz alta que la U no se pronuncia tan rápido como otras partes de la palabra. Y vemos justamente que se está encima de la U, que está esta rayita llamada macron. Ahora, para identificar una vocal breve, vamos a observar que las palabras tienen una especie de U pequeñita encima de la vocal que tenemos que pronunciar más rápido. Este signo, tal cual lo dice su clasificación, se llama breve y también es un acento ortográfico. Ejemplo, legué. ¿Ven cómo hay una diferencia entre cuánto podemos escuchar de legué y puño? En puño se escucha más tiempo la U que la E en legué. Y finalmente, la vocal indiferente lleva superpuestos ambos signos. Aquí no se aprecia bien por el tipo de letra, pero realmente encima de esta rayita debería de haber una U pequeñita también, que es el acento breve, tenebra. Da lo mismo que digamos tenebrae, que digamos tenebra. Eso es lo que nos está indicando que es una vocal indiferente. Entonces, cuando se trata de vocales, tenemos en resumen que las clasificamos en fuertes y las clasificamos en débiles, que en este caso tenemos 6 vocales y que esas vocales pueden pronunciarse con mayor
o menos rapidez y que hay algunos acentos que son auxiliares para que identifiquemos si los vamos a pronunciar rápido o lento, que son el macrón, el breve y la combinación de ambos. Como les mencioné, en latín, estos acentos, el macrón y el breve, no existen. En latín no utilizan acento gráfico. Entonces, esto quiere decir que tiene que haber una serie de reglas que nos permita identificar cómo es que vamos a leer esa letra. Las reglas realmente son todas las que vemos en la diapositiva, no son muchas. ¿Cuándo voy a hacer una pronunciación larga? Si la vocal está seguida de dos consonantes o de una consonante que es doble. Por ejemplo, tenemos arma, que significa armas, y vemos justamente cómo después de la A tenemos una R y una M, y ambas son consonantes. Y por otro lado tenemos axis, que es únicamente una consonante, pero esta consonante es doble, porque como ya vimos, cuando lo pronunciamos, suena como si estuviéramos utilizando dos consonantes. También se pronuncia la vocal como larga cuando se reúnen dos vocales formando un diptongo. Quiero, busco. Recordemos que ya vimos cuáles son los diptongos en las diapositivas anteriores más comunes. La vocal procedente de una contracción. Entonces vamos a ver una unión aquí, en este caso inquiro, que viene de in y de quiero y significa pedir. Ahora, ¿cuándo es breve? Prácticamente solo hay una regla. Generalmente es breve toda vocal seguida de otra vocal o de H. Por ejemplo, estamos viendo aquí oyevam, que es escucho. Vean cómo suena más rápido, porque esta sí lleva el acento breve y quiero no, porque quiero es un diptongo. En cambio, este último no es un diptongo. O si está seguida de H la vocal, nigel, nada. Vemos que que después de la I tenemos la letra H. Esas son las reglas que nos van a permitir entender cómo pronunciar las consonantes de las palabras sin la necesidad de recurrir a estos acentos. Porque estos acentos, aunque muchas veces los van a encontrar en textos, la mayoría de las veces realmente no. ¿Por qué? Porque como les repito, en latín no hay acentos gráficos. Como les dije, hay varias formas de pronunciar el latín. Una de ellas es como sería en castellano. Aquí les estoy hablando de la pronunciación clásica y continuaremos con la italiana, que realmente no tiene mucha complejidad. Dice, cuando la G y la Q iban seguidas de U, se pronunciaba siempre. La J se escribía y sonaba como I. En este caso tenemos ejemplos en Yanoa, puerta, ya. La T siempre tenía sonido de T. Tristitia se dice tristitia, tristeza. La PH se pronunciaba como P. La V se pronunciaba como, tengo aquí, que si lo leo como en castellano sería veritas y debe de ser veritas en la pronunciación clásica. Significa la verdad. La C sonaba siempre como K. Si tenemos la palabra Cicero, debe de pronunciarse quiquero, que significa Cicerón. El sonido de la G era suave en todos los casos. Ga, ge, gi, go, gu. Aquí vemos que no hay una U entre la G y la E, y aún así se debe de pronunciar gelu. No gelu o yelu. Gelu. El hielo. Y la pronunciación italiana, lo que
lo que nos resalta es que para ellos la C antes de las vocales E I tiene el sonido de CH, como cuando vimos el ejemplo del cielo. Cielo, cielo. Aquí, a diferencia de la pronunciación anterior, vemos que como utilizamos una I en cicero, se cambia la pronunciación a CH, chicero. La G ante las vocales E, I, su sonido es de Y. Tengo la palabra gelidad, yo debo pronunciar gelidad. Si tengo la palabra gemus, debo de pronunciar gemus. Si tengo la palabra gigas, debo de pronunciar gigas. Y finalmente, las consonantes GN se pronuncian como ñ. Años, años, cordero. Lignum, luño, leño. Ok, vean cómo prácticamente solo tenemos en la pronunciación italiana 3 reglas. Y esas 3 reglas es lo que vamos a estar utilizando junto con estas, en algunos casos, para los ejercicios. El chiste de los ejercicios es que al final del día, de una u otra manera, hagan una pronunciación diferente del latín, una que no tenga que ver con pronunciarlo tal cual como sería en castellano. La acentuación. En latín no existe acento gráfico, es lo que les decía en varias ocasiones. El acento gráfico es aquel que se representa físicamente en la palabra, que en nuestro caso siempre estamos utilizando tildes en el español. Únicamente se utiliza en el latín el acento tónico o prosódico. Eso quiere decir que es el que se pronuncia. Y por lo tanto, siempre hay una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. Si pronunciamos cualquier palabra celular, vamos a ver que siempre hay una sílaba que suena más fuerte que otra. Si yo digo sílaba, como acabo de hacer, vemos que en la SI vamos a encontrar la mayoría de la fuerza. Si digo libreta, el acento está principalmente en bre. ¿Cómo vamos a recordar esto? Es importante regresar a nuestras épocas de antes y acordarnos que las palabras pueden clasificarse como agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cuándo es una palabra aguda? Cuando llevan la intensidad en la última sílaba. Por ejemplo, amor, papel. Cuando es grave, cuando llevan la intensidad en la penúltima sílaba. Problema, martes. Esa esdrújula, pues ahora se te va a quedar, Joel. Tienes que repasarlo. Esa esdrújula cuando tiene la intensidad en la antepenúltima sílaba. Fósforo, cáscara. Y es sobre esdrújula cuando lleva la intensidad antes de la antepenúltima sílaba. Cuéntamelo, éticamente. Entonces, aguda, última, grave, penúltima, esdrújula, antepenúltima y sobresdrújula antes de la antepenúltima. En latín no existen las palabras agudas, o sea, estas palabras que tienen su acento más fuerte al final, no hay. Por ejemplo, tengo esta palabra con 2 sílabas y no la debo de pronunciar velum. ¿Por qué no puede ser velum? Porque no existen las palabras agudas. Entonces yo ya sé que siempre que tenga una palabra que únicamente tenga 2 sílabas, lo que voy a hacer es pronunciarla de manera que sea grave. Problema, martes. En este caso, no es velum, es velum, que significa guerra. En palabras de más de 2 sílabas, decide la penúltima.
Si la penúltima es larga, el acento va sobre ella. Tranquila, tranquila, tranquilo. Si la penúltima es breve, recae sobre la antepenúltima. Historia. Tranquila, historia. ¿A qué nos referimos con que si es larga o si es breve? Nos remontamos nuevamente a cuando estábamos viendo estas reglas. Y si estas reglas aplican aquí, y así es como vamos a saber dónde debo de pronunciar la mayor fuerza o en qué sílaba cae el tono más fuerte. Y las palabras sobre esdrújulas tampoco existen en el latín. O sea que palabras como cuéntamelo éticamente no van a ver en latín. Bien. Tenemos aquí entonces esta tabla con una lista de palabras latinas, de su significado, pero ¿cómo es que las deberíamos de pronunciar? ¿Cómo debemos de pronunciar esta? Agnus. ¿Años, maestra? Años. Bien. Lo que estoy haciendo aquí es ponerles en negrita donde se encuentra el acento tonal más fuerte y les escribí la palabra como si la pudiera, como si la habláramos en español. ¿Por qué? Porque si yo la leo en castellano en mi columna izquierda voy a decir agnos, pero debo de pronunciarla años, cordero. Algo muy similar sucede con la anterior. Ahora bien, este ejemplo lo acabamos de ver. ¿Cómo se pronuncia? ¿Velum o velum? Velum. Sí. ¿No? Aquí se me fue. Debe ser una L para que se entienda que debemos de pronunciarlo velum, no bellum. No bellum. Velum. Tenemos Cicero, que igual ya lo vimos varias veces. ¿Cómo lo pronunciarían? Era Quiquero, ¿no? O es Chicero, algo así. Ok. Vamos a ver variaciones porque como vimos, hay un latín tradicional, hay un latín italiano, y lo que comentaba su compañero es correcto con base en la pronunciación del latín tradicional, como revisamos, y la que les estoy poniendo aquí es la que se relaciona más con la pronunciación italiana. Ahora tengo esta otra palabra, coherentia. Vamos a ver cómo se debe pronunciar. Coherentia. Vean cómo cambia totalmente el ubicar dónde debe ir el acento sí, el acento prosódico o el acento tonal. Coherencia. Tenemos la palabra columba. ¿Cómo la pronunciarían? Colombia. Es tal cual, columba. No, Columba. sí, no estamos viendo ninguna regla especial, pero sí hay que recordar que no hay palabras agudas. Y en este caso, como tampoco es una pronunciación de tiempo corto, podemos hablar columba. Tenemos conscientia. Conscientia. Recordemos que en el acento italiano, si hay una I después de la C, se pronuncia como CH. Elegantia.
elegante. Aquí me faltó marcarles en negrita, pero tampoco hay mucha variación y si nos damos cuenta porque también la palabra en español está prácticamente idéntica a su raíz latina. ¿Cómo pronunciarían excusatio? Excusatio. Bien. Esta sí es una regla específica que vimos. Genu, que es la palabra que estamos viendo aquí. ¿Cómo la pronunciarían? Tenemos lleno, lleno. Acuérdense que las Gs se pronuncian como Y, aunque en la pronunciación tradicional podemos ver que eran suaves, podría ser gay. Inicio, inicio. Invocatio, invocación, invocatio. Vean cómo siempre nos podemos guiar también del significado de las palabras en español. Ya vi que invocación tiene su acento más pegado hacia el final de la palabra. Entonces podemos por ahí comenzar a deducir que probablemente esta palabra invocatio, que puede ser invocatio, es más bien invocatio, invocación, se parecen más. Jus. ¿Cómo pronunciar jus? ¿Podría ser juice? Bien, use. ¿Por qué? Porque vimos dentro de algunas de las reglas de pronunciación que no tenían que ver con el castellano, que la J se transformaba más bien, o más bien se utilizaba la I en lugar de la J. Use. Luego tenemos Laetitia. Vamos a ver. Leticia. Vean cómo este diptongo normalmente se pronuncia como E. De hecho, eso está mal, perdón. Es Leticia, no, no A al final, porque no hay agudas, chicos. Pues alguien tenía curiosidad de qué significa el nombre, significa alegría, y viene de esta raíz latina. Tenemos latium, latium, litera, ¿cómo se pronunciará? Sí, en español es letra, litera. Vean cómo cambia muchísimo la pronunciación si nos asemejamos al significado. Aquí solo veo litera, hasta pienso en la cama doble. Pero si digo litera, como lo estoy leyendo aquí, ahí sí siento que se parece más a la palabra letra. Y finalmente, magister. ¿Cómo pronunciarían magister? Magister. Magister, maestra. Magister. Magister. Vamos a ver. Ay, escribí mal, pero es magister. Así que sí estaba bien, chicas. Bien, realmente no es muy difícil, es un poco de memoria. Obviamente no es el caso que ustedes memoricen absolutamente cada una de las reglas que hay. Lo que pueden hacer cuando les marque el hada de este tema es simplemente checar estas diapositivas que les acabo de presentar. Y aquí, principalmente en estas, podemos ver las reglas de cómo se van pronunciando. Cuando les marque el hada en Classroom,
Realmente el ejercicio que van a hacer es este. Yo les voy a dar una lista de palabras latinas y ustedes en este caso se van a encargar de investigar cuál es el significado de esa palabra latina y van a escribir cómo deben de pronunciarse, no únicamente enfocándose en el acento tonal o en el acento prosódico, sino también en cómo se pronunciaría en español. Básense en las reglas que vimos aquí. Tenemos pronunciación clásica, pronunciación italiana, para hacer sus actividades de aquí. Porque pues, ¿cuál sería el chiste que simplemente me dijeran, ah, igual se dice Agnus y es válido? Sí, ya sabemos que es válido pronunciarlo así, pero el chiste es que comencemos a aprender nuevas cosas y nuevas formas de realizar las actividades. En eso prácticamente va a consistir el hada. Les voy a poner unos ejemplos para que vean, pero sí muy importante que en pronunciación quede claro cómo lo dirían. Si una persona no sabe latín, tiene que poder leerlo y que suene como una palabra en latín. Bien, chicos, ese es todo el tema de hoy. Realmente es muy breve. Después de este, en la siguiente sesión de clase se hace helada y pasamos a un nuevo tema. ¿Dudas, comentarios, observaciones, chicos? Maestra, yo tengo una duda, pero de las calificaciones que subí al Classroom. Ok. A ver, ¿dudas, comentarios del tema? Ninguno. ¿Va a subir eso a Classroom? Sí. Bueno, ¿cuál es la duda, Isabel? Yo le entregué todas mis hadas y tengo tachada, o sea, una tachita en la hada 3. Entonces, no sé si no le llegó. Yo creo que no me llegó porque sí estuve revisando los correos, pero envíamela de nuevo, por favor, o reenvíame el correo que ya me mandaste para que yo lo revise. Ok, maestra. Bien, chicos, pues con eso terminamos la sesión de hoy. Ya pueden desconectarse. Nos vemos a la siguiente. Adiós, gracias. Nos vemos, Maestra, chicos. hasta luego, maestra. Nos vemos, maestra. Maestra, Nos vemos. Hasta maestra, luego. tengo una duda. ¿Qué pasó, Luis? Es que le había comentado de que cuando rellené el formulario me marcaba respuestas mal, pero yo no había contestado esas. Entonces ya no volví a checar los comentarios de la clase porque se me pasó y me puse a hacer otras tareas. Y hoy que empecé a revisar, me di cuenta que usted me dijo que si estaban mal, se las reenviara por correo, pero no sé. Porque Pero la primera vez que lo rellené igual, si no, no importa, pero nada más